Netko je negdje napisao da je to bio delirij 10. grada. Stoljećima smo ga očekivali i ima nešto u toj tvrdnji da je to bio pravi pracati delirij. Jedna velika duhovna gozba. Jedno neograničeno veselje koje može samo rob osjetiti kada postane sretan i slobodan. Carcaixent, provincia de Valencia, España. Domingo 20 de abril de 1969. El propietario de una pequeña imprenta es asesinado. Según su documentación, la víctima es un empresario de nacionalidad española. En aquella época la gente en Carcaixent lo conocía por Don Vicente y el nombre completo de él era Don Vicente Pérez García. Indudablemente con ese nombre pues era una noticia muy intrascendente en principio, pero yo tuve un chivatazo, no recuerdo muy bien, creo que fue vía Guardia Civil, diciéndome que era un exiliado muy importante, pero que estaba funcionando en España con un nombre español, pero que era un extranjero. En el poble el coneixien com el tio polaco, perquè no sabien exactament d'on venia. Sabien que venia dels països de l'est, però no exactament d'on. El general polaco. I el van batejar enseguida el general polaco, perquè aquestes coses no es poden ocultar. No es poden ocultar. Para quienes han conocido a la víctima, no es ningún secreto que se trata de un hombre importante llegado del este de Europa. Durante los días siguientes, la prensa comienza a revelar nuevos datos sobre la verdadera identidad del fallecido. Cada día que pasa, el cerco se va estrechando. Pronto descubrí, no me acuerdo muy bien cuál fue la fórmula, que era croata, que era un exiliado croata. Bueno, también concluí y después ya confirmé que se trataba de un huido de la organización de Ante Pavelić, del que había sido el jefe de los Ustašis croatas, el jefe de los nazis croatas, que era militar, pero bueno, lo ocultaba, que se llamaba Driajanin, aunque también había funcionado con otros nombres. Yo no recuerdo si coronel o general, creo que general Driajanin. Y claro, después me dan a contar, era ni más ni menos que el jefe de la resistencia nacional croata sin España. El general Driajanin, casi res. La víctima es un militar de alta graduación, Ustaši y croata, que se ha refugiado en España. Para comprender el giro que están tomando los acontecimientos, hay que remontarse a los años de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Croacia se constituye como Estado independiente por primera vez en su historia. Ante Pavelić, un aliado de Hitler, se convierte en presidente del país. Pavelić, conocido como el Führer croata, es el líder de los Ustašis, una versión ultracatólica de los nazis alemanes. El reino de Yugoslavia, del que Croacia formaba parte, desaparece, y las tensiones entre las diversas etnias y nacionalidades que lo conformaban estallan con una virulencia inaudita. Se desata una guerra civil en la que se calcula que pierde la vida el 10% de la población ex-yugoslava. Todos los bandos enfrentados cometieron atrocidades, pero uno de los capítulos más siniestros del horror, sin ninguna duda, fue el protagonizado por los Ustašis. Como los nazis, también los Ustašis crean una red de campos de exterminio para eliminar a todos aquellos que no comparten su raza, su religión o su nacionalidad. Pero en esos campos no había cámaras de gas. Los métodos elegidos por los carceleros para exterminar a los prisioneros eran mucho más expeditivos, hasta el punto de que observadores nazis, como el general von Hostenau, representante de Hitler en Zagreb, definieron los campos de concentración croatas como un epítome del horror y los compararon con el infierno de Dante.
Las víctimas de los Ustashis se cuentan por centenares de miles. Jasenovac es el nombre del campo de concentración más tristemente recordado. El comandante en jefe de los campos de concentración Ustashis es un joven militar que, antes de cumplir los 30 años, había accedido al grado de coronel. Su nombre es Vjekoslav Luburić. También se le conoce como Max Luburić o como Max el Carnicero. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Vjekoslav Luburić fue declarado criminal de guerra, pero escapó y nunca fue juzgado. Su nombre desapareció de la primera línea de la historia y no reapareció hasta 24 años después, hasta el 20 de abril de 1969, porque el hombre que se esconde tras seudónimos como Vicente Pérez García o General Drinjanin es precisamente Vjekoslav Luburić, un criminal de guerra que durante 24 años había disfrutado de una vida apacible en un apacible lugar de la Europa occidental. ¿Cómo fue esto posible? La Rat Line es la línea de las ratas, que se le llamaba así porque en los barcos, cuando se hunde el barco, las ratas siempre iban trepando por las líneas de las sogas del mástil para llegar al punto más alto del mástil, que era lo último que se hundía, para tratar de sobrevivir lo más largo tiempo posible. Entonces, a la ruta de escape de los nazis se le dio ese mismo nombre, ¿no? Como la soga a la cual se agarraban los nazis para escapar, la línea de las ratas. La Rat Line, la línea de las ratas, es una red de personas y organizaciones que ayudaron a huir a los nazis y a los Ustashis a través de Europa y con destino a países con regímenes amigos. Una de las rutas de escape de los criminales de guerra Ustashis partía desde Croacia y atravesaba Eslovenia e Italia. Durante el viaje, los fugitivos se hospedaban en instalaciones de la Iglesia Católica. El papel de la Iglesia Católica fue clave en el apoyo de estas personas, no como institución, no desde un punto de vista formal, por así decirlo, sino en casos muy puntuales de personas importantes que se apoyaron en la denominada red de los monasterios, que no es una fantasía real, y permanecieron durante semanas, meses o a veces años escondidos bajo el manto de la Iglesia. En el caso de los croatas estaba el sacerdote Draganović, que tenía su sede en la iglesia de San Girolamo en Roma. Ahora, la pregunta que muchos quieren hallar la respuesta es: ¿el Papa Pío XII, el Vaticano mismo, estaba enterado de lo que hacía Draganović, en particular con respecto a los criminales croatas? En archivos ingleses empecé a buscar toda la correspondencia con el Vaticano en el año 46, 47, y allí encontré cartas del Papa Pío XII pidiéndole al gobierno inglés que no entregara a criminales croatas a Yugoslavia para su juicio en Yugoslavia. Entonces yo ahí tengo la evidencia de que el Papa Pío XII conocía lo que estaba haciendo San Girolamo, y no solo conocía, sino que estaba pidiendo que se ayudara a lo que estaba haciendo San Girolamo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. La ruta de escape de los fugitivos continuaba a través de Francia y llegaba a España, donde muchos de ellos se establecieron indefinidamente. El gobierno de Franco promovió, apoyó e incluso hasta fomentó la presencia de nazis, criminales y no criminales, en ocasiones profesionales, diplomáticos o miembros del partido nazi en nuestro país. Acabado